Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Son las 7 de la noche en punto, aquí, horario de Holanda, aquí en el estudio de Radio Aroma. Y vamos a comenzar con una transmisión con música cristiana, testimonios, mensajes y muchísimo más. Bienvenido otra vez a una nueva semana con el Señor. Al contemplar
Gracias, Padre, por este día, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy para hacer esta transmisión, para darte la gloria. Te pido, Señor, para cubrir las vidas de a quienes que hoy son enfermos, que tienen COVID o todavía sufren de las consecuencias de COVID, para que cubras esas vidas con la sangre preciosa de Cristo Jesús y que trae sanación completa en esas vidas, Señor. Y por ellos que hoy tienen una tristeza o tienen un vacío en su vida, en su casa, te pido, Señor, para llenar ese vacío con tu palabra, porque tú eres poderoso. Tu palabra es vida, tu palabra da vida. Y todo eso te pido en el nombre digno y santo de Cristo Jesús. Amén. Hoy, amanecer con la textura suave y fresca de tu voz y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en galas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay, Dios mío! Quisiera confesar, tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Una
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Abre los cielos, Señor, haz llover.
Y tenemos un deseo de pronta recuperación para Gladys Koch. He comprendido que la operación fue bien y ya está de regreso a casa. Pero Gladys Koch, pronta recuperación. Dios te va a curar. Y si tienes un mensaje, un saludo o tienes un testimonio, quieres compartir con nosotros y los oyentes lo que Cristo ha hecho en tu vida, envíanos un mensaje, envíalo por WhatsApp. El número está en la pantalla y la vamos a pasar aquí en el estudio de Radio Aroma Natural. Tenemos un saludo para Gennaro Sicilia, que hoy está de cumpleaños. Felicidades, Gennaro. Saludos también para Brenuska. Y tenemos saludos para tía Viola, que vive en... No lo puedo pronunciar muy bien.
ella vive en Växjö, si lo puedo pronunciar muy bien, pero es en Sueca. Ya, tenemos sintonizantes también en Sueca. Saludos para tía Viola, para Johnny y también para Irene allí en Sueca. Para ustedes tengo la siguiente canción. Venido a confesar con mis labios que no merezco todo lo que me has dado, que no merezco seguir siendo hijo tuyo, que en mis rodillas ha quedado el orgullo y la arrogancia se ha acabado llorando. Hoy he venido pa' que busques mi vida, yo soy culpable y el dolor me lastima. Yo fui quien le abrí las ventanas al mundo, yo fui quien me olvidé del camino tuyo. Yo he pecado y me echo a mí mismo una herida. Y he venido porque alguien me comentó y me dijo que había un abogado entre tú y yo que defendía con sangre cualquier acusación y con eso ante ti. Y ahora invoco el nombre de ese mediador que defienda mi causa y que abogue ante ti. Te diga que pequé pero ya me arrepentí y por medio de él me puedas dar el perdón. Que fue un momento de debilidad, soy cristiano pero carne al final. Y hubo algo en mí que no lo quería hacer, pero el pecado tuvo más poder. La tentación me dominó sin más. Quise reaccionar pero ya pa' qué. El diablo en su trampa me hizo caer. Y tal vez yo quise volver atrás, pero yo quiero otra oportunidad. Defiéndeme, Jesús de Nazaret. Defiéndeme, defiéndeme, Señor. Acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, Señor. Acuérdate de este hombre pecador. Arreglar cuentas contigo, me porté mal y merezco tu castigo. Sé muy bien que merezco esta disciplina, como el buen padre cuando a su hijo castiga. Pero déjame seguir en tus caminos, vuélvete de tu ira, Señor de los cielos. Tú eres un Dios que eternamente eres bueno. Dame tu mano para seguir adelante. Manda tu espíritu para que me abrace, porque seguir sin tu presencia no puedo. Tal vez quise ocultar el pecado aquel y la conciencia no me dejaba ni comer. Quiso romperse mi alma ni un pedazo de papel y quiero confesarlo, por eso estoy aquí. Hoy te invoco, Jesús de Nazaret, porque leí en la Biblia que moriste por mí. Por favor dile al Padre que se apiade de mí y me limpie la vida como el leproso aquel. Que ya este llanto se me terminó, conscientemente cometí un error, que no le pienso volver a fallar, que me quiero volver a levantar. Dile que he pagado caro mi error, que he intentado marcharme y no hay lugar a donde yo seguro puede estar, como bajo el abrigo de mi Dios. Clama por mí ante tu Padre, Señor, porque tú eres mi abogado especial. Defiéndeme, defiéndeme, Señor, acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, defiéndeme, Señor, acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, Señor, tu palabra me asegura que si pecamos,
Abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Tú eres mi defensor, tú eres mi abogado especial. Defiéndeme. Sí, eso fue Los Hijos del Rey con Defiéndeme. Tenemos saludos también para Mariela, para el señor Faruk, para Rebeca y también para Aaron en Málaga, España. Vamos a Valencia, donde vive Orlando Ubía, y un saludo también para Orlando, y tenemos saludos también para mi hermano en Cristo, Cedric Solellana, para Geraldo y toda la familia Solellana, para Nigel, para Nigeli, René y Camila, también para Melanie y Steve y Sherman y Roja. Para ustedes tengo esta canción. Jesús,
Sí, porque Él es el Rey y por eso Él merece toda la gloria y toda la honra. Tenemos también saludos para Adorable Salas de Utrecht, también para Natalia de Hon, para Francisco y también para Merely. Y vamos a Almere, ahí vive la familia Santiago, saludos para ellos y bendiciones. Y tenemos también saludos para un gran siervo de Dios, el pastor Geraldo Valle, Judeska, Judreli, Judrek y Juventli. ¿Ya? Es muy... todos los nombres comienzan con Ju. No sé cómo lo hicieron, pero aquí en casa nosotros tenemos la misma situación. ¿Ya? Tenemos tres hijos y los nombres todos empiezan con G. así allá a veces las cosas suceden así. Y para ellos tenemos la próxima canción. Y he comprendido que Adorable sabe bailar. Pero vamos a ver. ¿Ya? Adorable, vamos a ver. Por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. ¡Sí! Ah, la, 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 la. Ah, la, la, la. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. Y tu amor viene a mí y me ayuda a seguir. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor cuidará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Oye, y esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en la tormenta, sí. El Señor te ayudará. Paz en la tormenta, tu fe te salvará. No pierdas fe, no pierdas fe. El Señor te ayudará si recibes a mi Cristo.
Y esa canción la dedicamos también a nuestra gente en Caracas, Venezuela, para la familia Natale, para tía Mireya, para Antonio, para María. Y la dedicamos también a la gente de Bonaire y Curazao y Aruba, quienes nos están sintonizando esta noche. Saludos va para el pastor Martinson, para Mamalí, para tía Erna, también para Majrito Benclar y toda su familia. También para Romanda Molina, Omachechi, saludos. Y también para Ronald y Magali Richards, allí en Rincón. He comprendido que Rincón va a ser la nueva capital de Bonaire. ¿Ah? Así he comprendido. Para ustedes tengo una salsa más. Y la dedico también a Ivette y Tony Johanna. Perdóname, sé que te he fallado. Perdóname, me convertí en esclavo. Libérame una vez más como al pueblo de Israel, que aún cansados, cargados de lucha, no perdió la fe. Enséñame a seguirte los pasos, a entrar en tu regazo y ser fiel como el hombre aquel, esposo de Raquel. No te suelto hasta que me bendigas, no te soltaré. Porque te amo, no habrá distancia entre tú y yo. Porque te amo, toda tu vida la entregaste. Enséñame a seguirte los pasos. Enséñame a entrar en tu regazo y ser fiel como el hombre aquel, esposo de Raquel. No te suelto hasta que me bendigas, no te soltaré. Porque te amo, no habrá distancia entre tú y yo. Porque te amo, toda tu vida la entregaste en la cruz para la redención de todo pecador. A Dios alabo, aunque nunca lo haya visto ni tocado. Es mi fe y la convicción la que me acerca a ti y me hace reposar lleno de gozo y felicidad. Porque te amo, no puedo apartarme de ti, oh Señor. Me diste tu salvación, si no me bendices, no te soltaré. Porque te amo, subiré a lo más alto para poderte ver. Me diste tu salvación, como Sadrach, Mesach y Abednego, que no perdieron la. Yo quiero estar contigo siempre, mi Señor. Me diste tu salvación, quiero que seas mi fiel amigo, mi eterno Salvador. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tenemos más saludos. Un saludo para Armando Rincón y también para Jesse.
Y recibí una petición de Ivy, pero señora Ivy, usted tiene que esperar un momentico, solo 5 minutos. Te voy a complacer, corazón. Un momentico, sí. Tenemos saludos también para el pastor Jan y Clarice Scheitema. También un saludo para Alejandra, para Marco, para Narroa. Y para ustedes tengo esta bella canción. Señor, haz llover sobre tu pueblo. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Como el ciervo brama por corrientes de agua, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios mío, lléname de ti te pido. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Más música. Ivy, corazón, esta canción que viene es especialmente para ti, pero también para Mimi Carolina, que nos está sintonizando en este momento. Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera paz a mi alma, y
a mi querido amigo, como vive un gorrión en la jaula. Era presa del maldito vicio y en el mundo de error me encontraba. Ahora soy yo feliz con mi Cristo. Tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Ay, Señor, te doy gracias. Échele mi mariachi. Una tarde muy triste me hallaba. Vino a verme a mi casa un amigo. Yo le hablé de mi vida mundana y él me habló del Señor Jesucristo. Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras, como estrella cuando llega el día que no deja ni rastro ni huella. Ahora soy yo feliz con mi Cristo. Tengo paz, tengo todo en la vida. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Ajá, la canción para Mamá Ivy y para Mimi Carolina. Mamá Ivy, tengo una más para ti. Necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no verá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi
vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora dícete, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle, conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Hasta ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas noches a todos. Primero que todo quiero agradecerles esta gran oportunidad que ustedes me dan para poder transmitir el Evangelio del Señor Jesucristo por medio del programa. Una nueva semana con el Señor. Gracias. Quiero saludarlos a todos aquí en la radio, en este programa, como a todos los oyentes, todos los seguidores de este programa cristiano.
Yo soy el pastor Antonio Herrera y yo con mi esposa estamos plantando una iglesia hispana en la ciudad de Kampen, aquí en Holanda. Somos de nacionalidad colombiana, vivimos ya hace 20 años en Holanda. Quiero comenzar con un mensaje que he preparado para transmitir aquí a las personas. Especialmente quiero transmitir un mensaje que pueda servirle y que pueda tocar corazones en este momento a quien lo escucha. El propósito de este mensaje no es publicidad, naturalmente. El propósito no es hablar de mí ni de la iglesia, es para hablar de la salvación en el Señor Jesucristo. El propósito número 1 es que las almas se salven. Aquel que no ha conocido a Jesucristo lo conozca, y aquel que se alejó de la fe pueda regresar. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús para comenzar el mensaje. Padre amado, Señor, te damos gracias por esta oportunidad. En esta noche, Señor, quiero pedirte igualmente, Señor, que me unjas, que me des la unción de tu Espíritu Santo y que me uses como tu instrumento para transmitir este mensaje, Señor. Especialmente para aquellos que aún no te conocen o que te conocieron pero se alejaron de tu camino, para que regresen de nuevo. Gracias te damos, Padre, por tu ayuda. Gracias por tu dirección, Señor. Quiero, Señor, transmitir este mensaje para tu gloria y tu honra en el nombre del Señor Jesucristo. Hago esta oración y el pueblo de Dios puede decir amén. Gracias. Queridos hermanos, queridos oyentes, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, quiero llevar un mensaje muy importante a ustedes. Naturalmente que ya tuvo un efecto en mi vida unos años atrás, y fue así como conocí a Jesucristo personalmente. Necesitamos tener una comprensión clara del significado de la palabra arrepentimiento. Según su uso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el verbo griego metanoien se traduce normalmente como arrepentirse. Este verbo griego tiene un significado definido, y su significado definido es cambiar de idea. Por consiguiente, el arrepentimiento en el Nuevo Testamento no es un sentimiento, sino una decisión. El conocimiento de esta realidad sirve para disipar muchas impresiones e ideas falsas relacionadas con el arrepentimiento. Mucha gente asocia el arrepentimiento con las emociones solamente, o sea, derramar lágrimas y cosas semejantes. Sin embargo, es posible que una persona se emocione mucho, derrame muchas lágrimas y jamás se haya arrepentido en el sentido bíblico o de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Otras personas asocian el arrepentimiento con ritos y ceremonias religiosas especiales, lo que llaman hacer penitencia. Pero esto aquí, que le llaman penitencia, aquí se aplica el mismo principio. Esto no es un verdadero arrepentimiento. Podemos ofrecerle al Señor muchas ceremonias y no estar arrepentidos realmente de nuestro pecado. Y yo quiero leer el versículo 18, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Ese es un versículo clave de esta historia del hijo pródigo. Aquí leemos que el hijo pródigo dio la espalda a su padre y partió a una tierra lejana, según la historia completa del hijo pródigo. Así hacemos nosotros también cuando nos hacemos los de la vista gorda, decimos en Colombia o en los países suramericanos. Nos hacemos los de la vista gorda con relación a la voluntad de Dios para hacer lo que nosotros queremos. Y es la realidad, mis hermanos, para hacer lo que nos gusta. Y olvidamos los principios de Dios en nuestras relaciones de trabajo, en la familia y hasta en la iglesia también cuando somos cristianos. Esa manera de vivir nos lleva a la miseria y tocamos fondo, y por medio de esa situación volvemos al lugar de partida. Pero ¿sabe cómo volvemos?
volvemos totalmente destruidos. El punto que quiero llegar aquí es que la primera respuesta de este muchacho o de este joven que abandonó todo, su familia, para ir a hacer lo que quería, está en el versículo 18, dice: me levantaré e iré a mi padre. Versículo 20 dice: levantándose vino a su padre. ¿Sabe qué significan esos versículos? Ese es el verdadero arrepentimiento. Primero viene la decisión interna, la convicción de que tú has pecado, te has desviado, pero después viene la acción externa, resultado de su decisión. Tú decides regresar a su padre. Es lo que él dice aquí en este texto bíblico de Lucas. Esta es la primera respuesta del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Aceptar nuestro error. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores, pero es necesario arrepentirse. La primera respuesta es decir, aceptar el pecado, el error, la mala decisión y decir: vuelve, Padre. Dice el versículo 18: me levantaré e iré a mi Padre. Eso quiere decir que inmediatamente él llevó a cabo su decisión y la puso en práctica. Lo hizo y levantándose vino a su Padre, versículo 20. Ese es el verdadero arrepentimiento. Él se levantó, no solamente lo dijo, se levantó, lo puso en práctica y volvió al Padre. Y eso es lo que Cristo espera, que nosotros volvamos a Él. Él está con los brazos abiertos esperando que tú vuelvas a Él. Amén. Quiero hablar del segundo punto, sobre el verdadero arrepentimiento. Quiero hablar del remordimiento. Hablemos un poco del remordimiento. Por supuesto, hay pasajes en algunas traducciones donde el verbo arrepentirse se usa con un sentido diferente al adecuado. Por ejemplo, en la versión Reina Valera de 1960 leemos en Mateo sobre Judas Iscariote arrepentido de traicionar a Cristo por dinero. Pero fue solamente después de que vio que Cristo había sido condenado a muerte que él hizo eso. Amén. La pregunta es: ¿él se arrepintió verdaderamente? Vamos a leerlo en Mateo 27, 3, 4. En Mateo 27, 3, 4 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. La palabra griega usada en el escrito original es no arrepentimiento, que con frecuencia lamentablemente se usa en la Biblia como arrepentimiento. No hay duda que en este momento Judas sentía angustia y remordimiento intenso y nunca se arrepintió de su comportamiento irresponsable. Por el contrario, el versículo siguiente dice que Judas fue y se ahorcó. Una persona que se arrepiente nunca se quita la vida. Todo lo contrario, recibe una nueva vida, una transformación interior por el poder del Espíritu Santo, porque tú te has arrepentido sinceramente. Pero este hombre, Judas, no se arrepintió. Él estaba con remordimiento. Tenía angustia porque sabía que lo que había hecho estaba mal, pero en realidad nunca se arrepintió porque terminó quitándose la vida. Amén. Tenemos también a Esaú. Esaú es uno de los hijos de Isaac, otro hombre que cometió este error trágico, quien por una sola comida vendió su progenitura sin pensar en las consecuencias del futuro. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando nosotros nos desviamos del camino, vendemos nuestra salvación, entregamos nuestra salvación, perdemos la salvación por haber escogido también los placeres de este mundo en lugar de Dios. Vamos a leer en Hebreos, dice, Hebreos 12, 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La pregunta del millón aquí es: ¿cuántas personas hacen hoy en día exactamente lo mismo que Esaú? Por algunos momentos de placer sexual, por complacencia carnal, desprecian todas las bendiciones y promesas del Dios Todopoderoso
Y luego más tarde, cuando sienten que por su mala decisión y cuando lloran por esas eternas bendiciones espirituales que despreciaron por un momento de placer, ya es tarde para arrepentirse. Esaú no tuvo tiempo de arrepentirse. Cuando él fue a arrepentirse ya es tarde. El texto bíblico dice muy claro, porque ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Si tú me estás escuchando en este programa y tienes la palabra en tu mano, o tal vez no la tienes, perdón, no eres salvo, o ya fuiste un hijo de Dios, una hija de Dios, pero te apartaste del camino por los placeres del mundo y estás viviendo en pecado, yo te quiero dar un consejo. El verdadero arrepentimiento no es remordimiento. Arrepiéntete sinceramente, para con esa vida de pecado, regresa a Dios y comienza a hacer su voluntad, porque mañana puede ser tarde. Mañana puede que ya no haya lugar para su arrepentimiento. Es el consejo que nos da la palabra de Dios y es el consejo que yo te doy como hombre, como pastor, como hermano o como tú lo quieras tomar. Pero es el mejor consejo que le puedo dar a una persona en este momento. Piénsalo muy bien, arrepiéntete sinceramente y comienza a vivir una vida en victoria en el nombre de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿por qué no encontraron lugar para el arrepentimiento ni modo de cambiar de idea a estos hombres como Judas Iscariote y como Esaú, el hermano de Jacob? No encontraron lugar para arrepentimiento porque lo dejaron para última hora. Y no era la prioridad de ellos. La prioridad de ellos era el placer de este mundo, el pecado, la sexualidad y muchas otras cosas más. Otros dicen, yo ahora no tengo tiempo para Dios, tengo que terminar mi carrera. Otros dicen, tengo que sacar mi empresa adelante. Cuando yo esté rico, tenga suficiente dinero, entonces voy a seguir a Dios. Pero no se le olvide, mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Quiero terminar esta palabra, este mensaje del verdadero arrepentimiento con un tercer punto que llama el camino para una verdadera fe. Hay camino para una verdadera fe. Ir a la iglesia no nos salva a nosotros. Leer la Biblia no nos salva a nosotros. Ser buenas personas no nos salva a nosotros. Solo por medio del arrepentimiento verdadero nosotros somos perdonados. El Señor hará de nosotros unas nuevas creaciones, nuevas criaturas. Dice que todo lo viejo quedará atrás, es que todo será hecho nuevo, dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Serás una nueva criatura, lo viejo queda atrás y Él hace todo nuevo. Solamente si te arrepientes sinceramente. Arrepentimiento no es remordimiento, mis hermanos. Remordimiento es solamente emoción, arrepentimiento es convicción. Quiero terminar con el camino para una fe verdadera. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, 61, 62. Lucas capítulo 22, versículos 61, 62. Dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Hermanos, en el Nuevo Testamento concuerda con este punto. El verdadero arrepentimiento tiene que ir siempre antes de la verdadera fe. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera fe. Es muy importante que entendamos eso. Sin arrepentimiento verdadero nunca podrá haber fe verdadera. El llamado al arrepentimiento comienza en la misma introducción del Nuevo Testamento con el ministerio de Juan el Bautista, que lo predicó cuando preparó la venida del Señor Jesucristo como el camino a la vida eterna. Mateo capítulo 3, 1, 3. Mateo 3, 1, 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos y hermanas, oyentes de este programa, quiero decirles que el primer mandamiento que salió de los labios de Jesús no fue que creyeran en Él, sino que se arrepintieran del pecado.
Ese es el primer mandamiento que Dios, es la primera orden. Ese es realmente el comienzo de la vida eterna de una persona. Es arrepentirse y luego creerá. Lucas 24, 46, 47. En Lucas 24, 46, 47 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Queridos oyentes, sea usted creyente, sea cristiano o no, quiero decirte, poco después de la resurrección, los apóstoles, por medio de su vocero, que era Pedro, empezaron a cumplir esta comisión de Jesús en todas las naciones. Y para cumplir esa comisión, el Señor estuvo presente por medio de su Espíritu Santo en la vida de ellos. Amén. Es muy importante que entendamos eso. Hermanos, el camino para una verdadera fe es un verdadero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de nuestro mal comportamiento, de nuestra rebeldía, de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo, no hay salvación, hermanos. Primero, hermano, hay que limpiar la casa y luego entramos a habitarla, ¿sí o no? Primero, tú limpias tu casa antes de transportar los muebles. Tú la limpias, la pintas, la arreglas y luego te pasas a vivir ahí. Pues en la vida espiritual es lo mismo. Primero tú pides que Dios limpie tu conciencia por medio del arrepentimiento. Tú le pides que perdone sus pecados y si tú eres sincero o sincera, Él te perdonará y inmediatamente entrará el Espíritu Santo de Dios a vivir en ti. Porque tu casa está limpia. De lo contrario, no hay salvación. Jesucristo y sus apóstoles predicaron, arrepiéntete y cree y serás salvo. Con frecuencia el mensaje predicado hoy en día es solamente cree, pero eso no es el mensaje verdadero. El mensaje verdadero es que nosotros debemos de arrepentirnos y luego conoceremos personalmente al Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, es importante que lleves este mensaje en tu corazón. Cualquier predicador que está dejando fuera del llamado al arrepentimiento en un culto, en una actividad cristiana, está engañando a los oyentes y está representando muy mal a Dios. No hay nada más importante que la salvación, y para que una persona sea salva hay que darle la oportunidad de que Él venga a los pies del Señor Jesucristo pidiendo perdón por sus pecados, arrepintiéndose sinceramente y tenga la plena seguridad que si tú haces eso, Jesucristo te perdonará y hará de ti una nueva para su gloria y para su honra, en el nombre de Cristo Jesús. Este es el mensaje que tenía para ustedes hoy desde la ciudad de Subole, con todo mi corazón, mi convicción, en el nombre del Señor Jesucristo. Guarda ese mensaje en tu corazón, no te demores en arrepentirte. Sin arrepentimiento no hay salvación. La iglesia no salva a nadie. El pastor no salva a nadie. Las tradiciones no salvan a nadie, las religiones no salvan a nadie. El único que salva es Jesucristo. Él es el que murió en la cruz por tus pecados, por los míos también, por toda la humanidad. Resucitó al tercer día, se levantó de los muertos, por consiguiente Él te puede levantar a ti de cualquier situación en tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.
Tremendo mensaje del gran siervo de Dios, Antonio Herrera, de la Iglesia Evangélica en Kampen. Ya. Tenemos dos grandes siervos de Dios en nuestras transmisiones. Geraldo Valle, quien trajo el mensaje de la semana pasada, y hoy el pastor Antonio Herrera. Son dos grandes siervos de Dios. Uno ministra en Amsterdam Noord, el otro en Kampen. Y si estás en la vecindad, toma contacto un domingo o un miércoles. Los cultos son esos días. Hay dos cultos los domingos y un culto los miércoles en la noche. Entra y recibe la palabra de Dios. Tremendo mensaje sobre el arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, podemos recibir el Espíritu Santo. Espíritu, ven en nuestras vidas. Entra en nuestras casas. Beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sana de enfermos por tu poder. Queremos sentir, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Paz, música. Esa canción fue dedicada a Rafael Wedeford, a Amaryllis de Asset y también a Etlin. Y vamos para la siguiente canción. Vamos a cosechar. Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar y será
voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas, alza tus ojos. Ya está lista. Alza tus ojos y mira. La cosecha está lista. El tiempo ha llegado. La mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será Señor llena la tierra de su gloria. Para la congregación entera de la Iglesia Evangélica La Puerta en Utrecht y de Kampen y Amsterdam Noord. De la Iglesia Evangélica de Amsterdam Noord. Poderoso, invencible,
increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Stronger, you are so amazing. Darkness, you Jesus, you are so amazing. God, you are almighty. Stronger, you are so amazing. Darkness, you defeated. Jesus, we lift you high. Oh, oh. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. Dios, solo tú, tú eres increíble, increíble. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, Y ya son las 9 menos cuarto aquí en el estudio de Radio Aroma Natural, y vamos a seguir con la próxima canción. Todavía no hemos llegado al final de la transmisión. Una corona de espinas penetró toda su frente, sobre sus hombros llevaba el pecado de la gente. Fueron muchos los que escupieron en su rostro ensangrentado, fueron muchos los que insultaron con palabras de inhumano. Mas como cordero manso al Calvario lo llevaron, pero él no abrió su boca cuando allí lo justiciaron. Mas como cordero manso allí fue crucificado, y siendo este inocente murió por nuestros pecados.
pecadores, su boca no abrió y enmudeció. Por nosotros Él murió, para darnos salvación. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y le pagaron con traición. Por nosotros Él murió, para darnos salvación. Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por nosotros Él murió, para darnos salvación. Molido fue por nuestros pecados, herido por nuestra rebelión. Por nosotros Él murió, para darnos salvación. En el monte del Calvario, un inocente murió. Por nosotros Él murió, para darnos salvación. Él es quien merece toda la gloria y la honra, merece todo el honor. El precio pagó para darnos acepta el sacrificio, pues Él lo hizo por amor. Para darnos de toda la humanidad Él se compadeció, para darnos salvación. Quien murió por ti, por mí, fue el Hijo de Dios, para darnos salvación. Por nosotros Él murió, para darnos salvación. La salsa de la fe. Hasta mañana, fiesta va a amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Fiesta va a amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta va a amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Y donde se pasa bien, en la casa de Dios, donde se pasa bien, en la casa de Dios, donde se olvida la pena, se olvida el dolor, se goza noche y día, y todo es alegría. Fiesta va a amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta va a amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Fiesta va a amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta va a amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Empecemos a cantar, vamos todos a adorar. Empecemos a alabar, cántale tú al Señor. Empecemos a cantar, vamos todos a adorar. Empecemos a cantar, cántale tú al Señor. Que no te de acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. Fiesta va a amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta va a amanecer, que no te de acuerdo que se vaya. Fiesta va a amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta va a amanecer, que no te de acuerdo que se vaya. Fiesta va a amanecer, alabar a Dios hasta mañana. Fiesta va a amanecer, que no te de acuerdo que se vaya.
hasta mañana. El que no tiene acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. Alabar a Dios hasta mañana. El que no tiene acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. El que no tiene acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. El que no tiene acuerdo que se vaya. Mira, ahí viene el hermano Héctor con su piano. Decirle para siempre Él es el rey. Los cielos cuentan su grandeza, acércase y adórale con su poder. Venció a la muerte, exáltale, Él es el rey. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Que suene, suene, suene con poder. Que suene, suene, suene con poder. Que suene, suene, pum, pum, pum. De grita el sur está sonando el reventón. Está pegando, provocando una explosión. Y si tú quieres recibir la bendición, alza la mano y ábrele el corazón. Brinca, 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 hasta que tus pies resistan su freno. Las cadenas baja, viva alabarle y bendecirle para siempre. Él es el rey. Los cielos cuentan su grandeza, acércase y adórale con su poder. Venció a la muerte. Cántale, gózale, alábale, danzale, sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Cambia corazones, rompe cadenas, derriba las pasiones. Y les invito para sintonizarnos la próxima semana cuando traemos otra edición de una nueva semana con el Señor. Aquí en Radio Aroma y por YouTube y también por Facebook. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Y en Latinoamérica creo que es la de la 1 de la tarde hasta las 3. En los países del Caribe también. Pero aquí en Holanda es de 7 a 9 de la noche. Por eso tenemos al fondo tenemos fotos de Utrecht de noche. Para tener el ambiente también, ¿no? En esta edición de una nueva semana con el Señor. Sube las manos al cielo, mi hermano, que hoy va a descender su poder. Son las 9 de la noche aquí en el estudio de Radio Aroma Natural. Es decir que vamos a finalizar la transmisión de hoy. Les invito para la próxima semana con el poder de Dios para que sintonicen la otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Gracias por sintonizarnos. Que Dios les bendiga.
Mil saludos y lo hemos hecho con amor y vamos a finalizar con... Confieso para amanecer, voy a decir chao, hasta la próxima vez. Chao, chao, chao. Saludos, chao, chao. Y donde se pasa bien, en la casa de Dios, donde se pasa bien, en la casa de Dios, donde se olvida la pena, se olvida el dolor, se goza noche y día, y todo es alegría, fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana, fiesta para amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya, fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana, fiesta para amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya, y donde se pasa bien, en la casa de Dios, donde se pasa bien, en la casa de Dios, donde se olvida la pena, se olvida el dolor, se goza noche y día, y todo es alegría, fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana, fiesta para amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya, fiesta para amanecer, alabar a Dios hasta mañana, fiesta para amanecer, que no tiene acuerdo que se vaya. Empecemos a cantar, vamos todos a adorar. Empecemos a alabar, cantarle todo al Señor. Empecemos a cantar, vamos todos a adorar. Empecemos a cantar, cantarle todo al Señor. Que no te acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. Alabar a Dios hasta mañana. Que no te acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. El que no tiene acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. Que no tiene acuerdo que se vaya. Hasta mañana, el que no tiene acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana, el que no tiene acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana, el que no tiene acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana, el que no tiene acuerdo que se vaya. Alabar a Dios hasta mañana. Dame. Venga, ahí viene el hermano Héctor con su piano. Y quiero aprovechar para invitar a los que cumplen el papiamento para la edición de mañana de Comenzar un Día Nuevo con el Señor. Es la misma programa con música cristiana, con testimonios y también con mensajes espirituales, pero en papiamento, de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Chao, chao.